La verdad es que no esperaba nada en concreto porque era tan abierto el planteamiento que podía dar lugar a cualquier tipo de pieza y de obra. Sí que me ha sorprendido el resultado. Sobre todo me ha parecido fascinante que hay una cierta complicidad de músicos tocando en lugares separados, en tiempos distintos y sin una pauta clara, lo cual me hace pensar que al final compartimos una serie de códigos musicales, culturales, que cuando se nos pide tocar en libertad, pues al final llegamos a conclusiones parecidas o recorremos caminos similares, porque es curioso cómo de repente 6 músicos tocando algo sin escuchar al resto, en algunos momentos parece que la pieza está compuesta. O sea, hay momentos en los que coinciden en la intensidad, coinciden en el discurso, hay otros momentos en los que no, evidentemente hay una cierta abstracción musical en la que cada uno evidentemente está con su discurso individual, pero hay momentos en los que a mí la pieza me parecía incluso tocada por los 6 músicos en la misma sala, y sé que no es así, lo cual me parece que es, bueno, fascinante, es un reto analizar por qué se produce eso. Si habrá sido casualidad, yo creo que no es producto de la casualidad, creo que es producto de los códigos culturales y musicales en los que hemos crecido, que al final hace que en realidad vayamos todos por un mismo camino. Si se hubiera hecho, por ejemplo, con músicos extranjeros, sobre todo de culturas muy ajenas y distintas a la nuestra, creo que el resultado hubiera sido distinto. Si mezclas culturas, a lo mejor no se hubiera producido un resultado, creo, tan uniforme, tan homogéneo. O sea, en realidad el discurso de ellos no es muy distinto. No, quizá no hubiera dicho, o sea, si a mí me lo presentáis sin darme ningún tipo de pista, yo en gran parte hubiera pensado que estaban tocando todos al mismo tiempo. Sí que hay momentos donde me parece que se desestructura hasta un punto en el que no tiene mucho sentido y parece como si los músicos no se estuvieran escuchando entre sí. Pero sin embargo en otros momentos parece que hasta la transición que tiene la música de un pasaje a otro pues tiene una cierta lógica dentro de la enorme apertura y libertad que tiene lo que están tocando. Pero no, la verdad es que no hubiera dicho que están tocando por separado. Hubiera pensado de inicio a lo mejor que cuando 6 músicos tocan por separado el resultado puede ser mucho más histriónico, estridente, absurdo, cacofónico, y en realidad no suena muy cacofónico. Hombre, tiene momentos muy cercanos a la música improvisada más extrema, pero no suena especialmente doloroso al oído. O sea, no, de hecho tiene una cierta... Bueno, también es verdad que casi todos ellos, exceptuando en algunos pasajes, tocan en tonos tranquilos o en pasajes etéreos, pero yo hubiera esperado a lo mejor una sinfonía mucho más disonante a la que se produce. Entonces la verdad es que si no me hubierais dado una pista, yo hubiera dicho que estaban tocando juntos y en algunos momentos tocando mejor y en otros tocando más separados, ¿no? Pero no lo hubiera dicho. Realmente ya lo has medio respondido antes, te has dicho que hay momentos en los que ya es como una improvisación buena, otros una improvisación mala. Sí, pero eso en la improvisación se da. Es decir, yo he escuchado improvisaciones en las que hay momentos donde los músicos conectan y otros en las que desconectan. A veces la improvisación es más solipsista, es más individual, y entonces el músico a veces se olvida de lo que está a su alrededor y participa menos del conjunto, y aquí pasa. O sea, es decir, yo he escuchado una pieza que si no me hubierais dado las claves hubiera pensado, bueno, pues tienen momentos más brillantes de unión y participación conjunta y otros en los que cada uno se va a lo suyo, ¿no? Que eso también pasa en las improvisaciones. O sea, las improvisaciones tienen eso. En realidad es un discurso, un debate de voces que a veces entran en conversación y otras veces discuten y otras veces no se escuchan. Y yo creo que la pieza tiene todos esos momentos. Yo he visto momentos en los que me sorprendía la confluencia de mensajes, es decir, parece que habían quedado en llegar hasta aquí, y otros momentos donde dice, bueno, estamos en un pasaje más difuso, más perdido, más discontinuo. A veces creo que también tiene que ver con el producto de la casualidad. O sea, quiero decir que, como os decía antes, cuando se comparten ciertos códigos musicales, pues no es tan difícil que ciertos discursos coincidan.
O sea, también la mayoría de músicos provienen de estilos similares o conocen la improvisación, se han movido en esos terrenos y cuando les pides que improvisen van hacia esos discursos conocidos de la improvisación. Quizás si se lo hubieras pedido a músicos, no solo, como os decía antes, de otras culturas, sino de otros estilos musicales, totalmente ajenos a la improvisación, a la libre improvisación, a lo mejor os hubierais encontrado una pieza mucho más, en realidad mucho más radical, mucho más rupturista, ¿no? Porque entonces sí que hubieran sido discursos que no casan tan fácilmente. Y aquí yo creo que se comparten, es como un grupo de amigos. Tú en un grupo de amigos compartes una serie de palabras y de términos, compartes maneras de pensar. Entonces es más fácil que conectes con ellos aunque no te estés oyendo. Si yo expreso una opinión sobre un tema, sin hablar con amigos míos, pero se les pregunta a mis amigos que expresen una opinión sobre ese tema, es muy posible que coincidamos en muchos puntos y creo que es lo que sucede aquí. Sin embargo, si buscamos a personas que somos muy distantes, ideológica, moral, psicológicamente, pues encontrarás mucha mayor variedad y disonancia entre los discursos. Aquí lo que ocurre es que creo que muchos de esos músicos pertenecen al mismo ámbito musical. En una generación poética, los poetas al final tienen muchos puntos en común, porque están participando de un mismo tiempo, un mismo lugar, una misma corriente estética, unas mismas inquietudes, entonces no es difícil que coincidan, por eso se le llama generación a los movimientos literarios, artísticos, musicales. Entonces aquí estamos hablando de músicos de una misma generación que viven en un mismo país y que se mueven en un mismo círculo musical. Evidentemente tienen muchas palabras musicales que coinciden, claro, hablan el mismo lenguaje, entonces no es tan difícil que se produzcan esa hermandad entre sus discursos.